Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Tania, soy una cubana del año 69 y un día como hoy, que es muy triste porque está muy feo el tiempo afuera. Yo vivo en Italia hace ya 24 años y, y hoy es un día muy feo porque el día está verdaderamente triste. Como saben, en los países europeos no siempre está el sol como en mi Cuba bella, que siempre, casi siempre en todo el año hay sol. Y bueno, hay días así, en los que te levantas y el día está gris y pasa todo el día y el día está gris así. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que, como se dice, a contentar eh, de vivir en un país con un clima lindo, porque Italia tiene un clima lindo, ¿eh? Tiene la, el verano, la primavera, el otoño, el invierno, y lógicamente el invierno es el periodo más feo, ¿no? Del año, la estación más fea del año. Pero a la misma vez también es bonita porque es elegante. A las personas que les gustan esquiar pueden ir a hacerse su semana blanca, como le dicen aquí, que es una semana de vacaciones para poder esquiar, para poder ir a las montañas. Es decir, que si uno quiere, lo que es feo lo ve bonito. Por lo tanto, sí, el invierno también es bonito. Pero cuando los días son grises así, no son, no son lindos. Pero si uno, por ejemplo, lo pasa con una botellita de ron o una botellita de whisky, con una musiquita, con un cafecito, un chocolatico, y bueno, y tiene la compañía justa al lado, el día gris tampoco es feo. Todo depende de cómo uno puede ver puede ver la vida a través de sus ojos. Que si uno lo quiere ver feo, lo ve feo, y si lo quieres ver bonito, como dije antes, lo puedes ver bonito. Bueno, hoy me conecté con YouTube por primera vez, es la primera vez que me hago un video, es la primera vez que hablo conmigo misma, como las locas, pero bueno, en realidad no es que estoy hablando solo conmigo misma, espero de poder eh, comunicar con otras personas, porque a mí me gusta mucho comunicar, soy una persona muy conversadora, pienso que soy un poco, ¿cómo se le dicen a esas personas que hablan tanto? Em, Logorroicas. Pienso que sí, que soy también un poco logorroica, pero soy logorroica desde que era una niña. Soy logorroica. Y bueno, hoy no sé por qué, como está el COVID, no se puede salir a la calle. Mi suegra es positiva al COVID y como tuve contacto con ella, no puedo salir a la calle porque estoy en cuarentena. Por lo tanto, no me queda más remedio que quedarme aquí adentro trancada en este apartamentico, en mi apartamento, sola, porque mi hija en estos momentos no está. Y bueno, tengo que estar aquí y dije, bueno, déjame sentarme y grabarme por primera vez a ver cómo me sale. Y aquí estoy, pensando siempre en todas las cosas que suceden, que este es un periodo feo, porque bueno, porque no podemos salir, porque hay muchas personas enfermas, porque hay muchos muertos, porque no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, salimos a la calle con estas mascaritas que no podemos expresar nuestros sentimientos, porque cuando tienes una mascarita en la cara no logras ni siquiera, la persona no logra saber si tú eres feliz, si tú estás triste, es muy desagradable. Pero bueno, tenemos que tener paciencia, esperar, darle gracias a Dios por estar vivos, porque muchas personas han muerto y por lo tanto lo fundamental es hoy por hoy, hoy en día, tener salud. Y gracias a Dios esa la tengo y mi familia también. Yo entro en YouTube y veo muchos videos, algunos que me gustan, otros que no me gustan. Videos que hablan de política, sobre todo ahora va mucho de moda hablar de Cuba,
de la situación de Cuba, de la política. Y yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que se hablan, porque bueno, si vivo en Italia desde hace 24 años, un motivo lo habré tenido, ¿no? Eh, es decir, de que emigré yo también. Pero por la otra también no me gusta solo pensar a las cosas negativas de Cuba, porque yo me pregunto, bueno, pero si Cuba es un país tan malo así, ¿por qué Cuba tiene tanta fama? ¿Por qué tanta gente quiere ir a Cuba? ¿Por qué todas las... Yo no sé, yo vivo en Italia y en Italia todos los italianos quisieran vivir en Cuba. Todos los italianos cuando me ven me dicen, pero Tania, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Claro, ellos cuando van a Cuba van de turistas. Cuando uno va de turista a un país, lógicamente lo único que ve es la parte linda, ¿no? Y la parte linda de nuestro pueblo, ¿cuál es? El pueblo, la gente simpática, sociable, servicial, siempre sonriente, no obstante todos los problemas que tenemos, el cubano es una persona muy simpática y aparte tenemos un clima maravilloso y una música especial, todo cosas que al pueblo italiano le gusta mucho. Sin contar también las muchachas lindas de Cuba. Pero no quiero hablar de eso porque, bueno, eso es, ¿cómo se dice? Es normal. Ir a Cuba y fijarse en las muchachas. Para el italiano eso es como venir a Italia y no probar la pizza. Tú vienes a Italia y lo primero que tú quieres es comerte una pizza. Por lo tanto, cuando tú vas a Cuba, pienso yo que entre las atracciones que tiene Cuba, también está el sueño de vivir una aventura con una cubana. Y no veo nada mal en eso, siempre que se haga con el consentimiento de las dos partes. No le veo ningún, ¿cómo se dice? Mientras que no haya una compraventa, no haya una falta de respeto o una violación, es decir, de que las dos personas estén de acuerdo en vivir una aventura que a lo mejor tiene un final feliz, como la tuve yo. Espero que no veo nada malo en eso, no me ofendo cuando un italiano me dice que viene a Cuba. Claro, depende cómo lo dice, en qué modo se expresa, pero no me la tomo muy mal cuando me lo dice, porque le digo, sí, yo lo sé, es como venir a Italia y no comer la pizza. Y me echo a reír y ya. Eh, y bueno, esto es un momento histórico un poco fuerte, que están sucediendo muchas cosas en mi país. eh, Están sucediendo cosas que nunca vi anteriormente, ¿no? Y bueno, cuando me pongo a pensar en Cuba, me pongo a pensar en Cuba, pero de todo lo que yo viví en Cuba, ¿no? Que todo no fue perfecto, pero tampoco todo fue tan mal. A lo mejor fue porque fui una muchacha afortunada entre lo que cabe, pero puedo decir que sí, tuve una niñez muy linda, una niñez bonita, una niñez, como se dice, con una familia maravillosa. Mi familia fue una familia muy linda. Mi madre nació en Florida, Camagüey. Eh, era de una familia muy grande, eran 12 hermanos, 11 hembras y un varón. Y mi papá eran, creo que 7 o 9 hermanos, no me recuerdo bien. También mi papá, que era de Oriente, de Cayomambí. Y bueno, y como mi mamá vivía en Florida, Camagüey, que había un central de azúcar, se conocieron en una cafetería que tenían mis abuelos, trabajaba mi mamá y allí se conoció con mi papá, que era pobre, pobre, según él, ¿no? Decía que tenía la ropa en una cajita de jabón candado. Así fue como se conocieron mi mamá y mi papá. Que guay, mi mamá se enamoró locamente de mi padre, no obstante el racismo de Cuba, porque mi papá era un negrito prieto, prieto, prieto y pobre.
Y mi mamá era una mulata muy linda y de familia que no eran pobres, ¿no? No eran ricos ni eran, pienso, de clase social alta, pero tampoco eran pobres. Y entonces mi papá y mi mamá, cuando conoció a mi padre, se enamoró de mi padre en una manera que perdió la cabeza por completo. Y ese fue el amor de toda su vida, ese negrito prieto, pero simpático y muy luchador. Y bueno, nada, se casaron y tuvieron 4 hijos, un varón y 3 hembras. Y yo soy la más pequeña. Mis padres trabajaron mucho. Mi madre era costurera y mi padre era camionero. Había sido tabaquero cuando joven también y después se convirtió en camionero para Cuba Tabaco. Y bueno, fueron una pareja muy luchadora y nunca nos hicieron faltar nada. Mi padre trabajaba en el tabaco, bueno, como les dije, como camionero. Por lo tanto, en mi casa nunca faltó la comida, porque todo llegaba por saco, sacos de arroz, sacos de frijoles, el puerco entero. Por lo tanto, yo lo que es la miseria de decir de comida como tal, nunca la viví. Y mi mamá sabía coser y por lo tanto tampoco siempre ganó su dinerito cosiendo para la calle. Me recuerdo que mi mamá tampoco pagaba impuestos ni nada. Era esa época en Cuba donde, bueno, yo nací, lógicamente, yo nací en el 69 y por lo tanto el comunismo estaba en su momento primordial. Yo me recuerdo que no se podía creer en Dios, no se podían visitar las iglesias. Lo único que podíamos hacer nosotros era ser pioneros, los niños. Es decir, no hacíamos cresima, no hacíamos bautizo. Es decir, el bautizo de nosotros era más bien convertirte en pionero. Ese era nuestro bautizo, ser pionero. Pero no obstante todo, no podíamos creer en nada. Mi mamá siempre fue religiosa, mi mamá siempre fue una persona católica y espiritual, porque también su familia eran espiritistas. Mi abuela le lleva las cartas y yo me recuerdo que todos los domingos se reunían y hacían una especie de misas donde llegaban los muertos y hablaban a través de mis tías. Pero yo me recuerdo que mi mamá, pero yo me recuerdo que nosotros nos reíamos tanto los primos porque no creíamos en esas cosas, ¿no? Y no creíamos que fueran ciertas, por lo tanto nos divertíamos. Pero todos los domingos me recuerdo que mi mamá se reunía con mi familia, con mis tías y con mi abuela a hacer estas misas espirituales. No obstante, mi mamá era una persona muy revolucionaria. Mi mamá nunca fue presidenta del comité, pero era organizadora, porque mi mamá terminó el 8º grado, que en su época estudió bastante, y fue mecanógrafa y secretaria del tesorero, que creo, no sé si será verdad, porque no lo sé por cierto, que creo que era como una especie de alcalde del pueblo. Y mi mamá era secretaria. Pero mi papá, lógicamente, machista al fin, cuando se casaron, le dijo que no podía seguir trabajando. Y mi mamá lo que hizo fue que se puso a ser costurera, que todas las hermanas de ella sabían coser y ella también, y se dedicó a ser costurera. Pero parece que se quedó con esa frustración de no poder hacer un trabajo social, ¿no? ¿Y qué hizo? Se aprovechó de la historia de los CDR y se puso en el aceptó el cargo de organizadora. Pero mi mamá, no obstante, perteneció al comité del CDR. Mi mamá fue una persona muy buena y que hizo mucho bien y que todas las personas que la conocieron la recuerdan con mucho cariño. Y cuando yo pongo una foto de ella en Facebook, todo el mundo que habla de ella la recuerda con mucho cariño porque mi mamá ayudó a muchas personas.
Mi mamá era muy revolucionaria porque ella no, en la época de Batista, ella me explicaba que si tú no tenías dinero no podías estudiar. Y que ella se quedó como frustrada porque era una persona muy inteligente que hubiera podido estudiar mucho más y sin embargo sus padres no pudieron pagarle los estudios y tuvo que dejar la secundaria en 8º grado. Y como que creció con esa frustración dentro. Y cuando llegó el momento del triunfo de la revolución, mi mamá eh, adoraba a Fidel porque le dio la posibilidad a todo el mundo, a todas las familias, a estudiar. Por eso también nos hizo estudiar también a todos nosotros, que éramos 4 hermanos por parte de madre y un hermano por parte de padre. Pero todos nosotros estudiamos. Ella nos hizo ir a la universidad prácticamente a los 5, porque ella decía, yo no pude estudiar, pero ustedes pueden estudiar. Entonces, en el CDR, ella fue organizadora del CDR, ayudó mucho, muchísimo a los niños, sobre todo, a las personas que venían de familias con dificultad, los ayudó mucho a poder encontrar una escuela, una beca, salir de la calle, porque ahora el CDR era, como decir, un comitato que estaba formado por la organizadora, por la presidente, por la de vigilancia. ¿Qué pasa? Si estaba en las manos justas, era una cosa bonita. Bonita entre paréntesis, porque la falta de libertad no es bonita. Pero, y ellos te controlaban tu vida y milagro. Pero si estaba en las manos de una persona buena, esa persona, a través del comité, podía hacer buenas cosas. Y mi mamá se dedicaba a ayudar a las personas a través del comité. Nunca que vinieron a mi casa a hacer una investigación, como decían ellos. Mi mamá nunca habló mal de las personas, al contrario, siempre hablaba bien, porque quería que esas personas empezaran a trabajar o fueran a estudiar y que no estuvieran en la calle haciendo los delincuentes o sin hacer nada. Sin embargo, habían personas del mismo comitato que disfrutaban en destruirle la vida a las personas. Si venían a hacer una investigación sobre una persona para que pudieran comenzar a trabajar, lo que hacían era hablar malísimo para que no pudieran trabajar. Entonces mi mamá decía, si ellos no entienden que si uno habla mal de una persona que ya está en la calle, viene de una familia un poco problemática, no tiene un gran futuro, si tú hablas mal de esa persona sigue estando en la calle y sigue sin estudiar y sigue sin trabajar. Sin embargo, si tú hablas bien de esa persona comienza a estudiar o comienza a trabajar y la sacas de la calle. Pero bueno, todo el mundo no la pensaba como mi mamá y el mal estaba. Mucho chivato, mucha gente sin vergüenza en aquel comitato. Pero mi mamá no. Y lo puedo decir propio convencida de lo que estoy diciendo porque el que vea este video sabe de que Zoraida fue así y que yo no estoy hablando mal, de que yo no estoy hablando así porque era mi mamá. Yo estoy hablando así porque es la verdad. Bueno, ustedes ahora están viendo todo esto que se mueve la telecámara para adelante, para atrás. Bueno, aquí está mi hija que me está ayudando a hacer bien el video porque esta es la primera vez que yo me registro sola, ¿no? Y no sé cómo hacerlo. Y tiene razón, ahora me veo mucho mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Bueno, y nada, mi infancia comenzó así, en que yo era una niña, en que, bueno, mi mamá tuvo estos 4 hijos, yo soy la más pequeña, mi mamá pensaba que tenía la menopausia, porque tenía 42 años cuando salió embarazada de mí,
y resulta ser que lo que estaba era embarazada y me tuvo que tener, porque el médico le decía siempre que era la menopausia y era yo. Y cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, ya era tarde y me tuvo que tener la pobre. Que lloraba siempre, me decía que ella lloraba siempre, porque ella no quería y ella tenía una pena, porque en esa época, 42 años, eras una vieja, y mi hermano mayor tenía 20 años más que yo, figura 21 años más que yo, estudiaba medicina, y mi hermano con tremenda vergüenza en la escuela, porque ahora figúrate que van a decir a mí, mis compañeros, que mi mamá está embarazada. Porque imagínate tú, en aquella época, años 69, una mujer que tenía 42 años ya no podía ya tener más relaciones con su marido, parece, ¿no? Y pobrecita sufrió mucho mi barriga porque no me quería. Pero bueno, yo llegué y me pusieron Tania por Tania la guerrillera, aquella polaca que luchó por la libertad de Cuba también. Y que bueno, hicieron bien en ponerme el nombre Tania porque Tania era una guerrillera y yo soy una guerrillera. Por lo tanto, Tania la guerrillera. Y, y me pusieron también Yamilet para poder, porque entonces mi hermano, el mayor, el que no me quería poner Yamilet. Y mi hermana, la mayor, que me llevaba 14 años, me quiso poner Tania. Entonces mi mamá, para poder, ¿cómo se dice? Para contentar a mis dos hermanos, me puso Tania Yamilet. Y bueno, nada, nací yo en plena revolución, plena revolución. Me recuerdo que nací, bueno, con los pioneros en la escuela, con las reuniones del comité, con las guardias del comité, aquellas guardias que teníamos que hacer y a ninguno le gustaba hacer porque al otro día había que ir a la escuela. Y no obstante todo, que había que ir a la escuela nos hacían hacer la guardia. Y yo me recuerdo que muchas veces yo estaba durmiéndome, entonces mi mamá me decía, dale, entra, y se quedaba por mí. Pero aquellas guardias eran terribles. Y todo era porque había que cuidar el barrio de los ladrones y de los contrarrevolucionarios también y de las cosas ilícitas que se podían hacer de madrugada. Y por lo tanto, todas las noches habían dos personas de guardia en un portal sentada, creo que como hasta las 2 de la mañana, más o menos, por ahí. Eso fueron una de las cosas que me recuerdo bien de la guardia, que no la soportaba, pero bueno, lo tenía que hacer. También me recuerdo de los trabajos voluntarios, aquellos trabajos voluntarios que eran voluntarios pero no eran voluntarios, porque en realidad eran pocas las personas que lo querían hacer. Imagínate un domingo por la mañana, levantarte temprano para limpiar la cuadra, las calles y quitar todas las hierbas del contén de la acera. Me recuerdo de todo eso y era odioso porque no era voluntario, era obligatorio. Porque si tú no podías, si tú no hacías la guardia del CDR o no hacías el trabajo voluntario, a la hora de tú escoger una carrera o una escuela, cuando venían a hacer esa investigación a la cual yo hablé de ella, eh, si una persona quería hablar más de ti, decía todo eso, que tú no participabas a la guardia, que tú no participabas al trabajo voluntario, que tú no participabas a las reuniones del comité, también porque el comitato también hacía siempre reuniones, ¿no? Se reunían a decir todo lo que había que hacer, todas esas cosas. Pero bueno, yo no me recuerdo muy bien porque yo era una niña cuando de verdad eso estaba en su furor, ¿no? Pero bueno, viviendo en una casa donde mi mamá, como dije anteriormente, era organizadora, lógicamente lo oía y lo vivía. Pero no obstante todo, eh, el comité y la guardia y los trabajos voluntarios, no quiero hablar solo de las cosas negativas, porque tuve una niñez bonita,
donde vivía en una cuadra, donde vivían muchos niños. Y éramos muy libres, porque no sé si era porque fue después del triunfo de la revolución, no sé si Cuba era así anteriormente, porque yo no lo viví, pero bueno, el momento histórico que me tocó vivir, debo decir la verdad, que fue un momento de poca violencia. No obstante, yo vivía en un barrio malo, porque yo vivía en Luyanó, un barrio muy famoso, propio por las broncas que se formaban en Luyanó, pero un barrio muy vivaz, un barrio donde si tú eras buena, de buena familia, buena muchacha, nadie se metía contigo. Las broncas que se formaban entre la gente de bajo mundo, la gente que le gustaba fajarse, los burlos, toda esa gente, pero no con las personas decentes. Con mi familia nunca nadie se metió, conmigo nadie nunca se metió, por lo tanto yo no puedo decir nada de Luyanó. Sí, era un barrio tremendo donde se fajaban mucho y se daban puñaladas y se daban, y había tiroteo de vez en cuando, y en la cuadra habían gente que vendían marihuana y llegaba la policía y hacían registros y todas esas cosas, pero conmigo personalmente, con mi familia nunca se metieron. Al contrario, me respetaban. Yo pasaba caminando para ir a la escuela y si alguno se metía conmigo, los muchachones aquellos le decían, oye, me déjala tranquila, que ella es de buena familia. ¿Ve? Al contrario, me protegían, debo decir la verdad. Y bueno, crecí una familia muy linda, donde no sé si fue gracias a la revolución o no, pero bueno, por lo que me contaba mi mamá, dice mi mamá que era gracias a la revolución. Mi hermano el mayor estudió medicina, era profesor de la universidad, era oncólogo, era maxilofacial. Mi hermana, la mayor, estudió en una escuela especial que era para muchachos muy inteligentes, que se llamaba la Lenin. Estudió ahí y cuando terminó la mandaron a Hungría a estudiar matemáticas. Estudió en Hungría por 3 años, pero a los 3 años regresó porque se enfermó y entonces regresó y después mi padre tuvo un accidente que se cayó del camión y ella dijo que no regresaba más porque tenía que ayudar a la familia. Y gracias a eso entró en el turismo porque hablaba húngaro perfectamente y gracias a ella mi familia siempre vivió muy bien, debo decir la verdad, porque trabajaba en el turismo. Y después, bueno, venía viene mi hermana Carmen, que también estudió en Rusia, estudió electricidad, diseño, electricidad, una cosa así, y ella también era profesora, es decir, de que yo crecí en una familia que toda, completamente, estaba inserida en la sociedad comunista. Y por lo tanto, yo crecí feliz. Crecí como los niños cubanos, que teníamos un juguete al año. Me recuerdo que, ay, los reyes, caballero, ustedes no se recuerdan los reyes aquellos. Ay, por tu madre, qué mala suerte yo tenía con aquellos juguetes. Eso sí, con los juguetes no fui muy feliz. Pero bueno, menos mal que para jugar, uno puede jugar también sin juguetes. Porque si tengo que hablar de los juguetes, con los juguetes no fui feliz. Porque los juguetes, me recuerdo que te daban 3 juguetes al año. Y me recuerdo que te daban un turno, ¿no? Un día que tú decías, no sé, era creo que una semana entera de Reyes, ¿no? Y yo me recuerdo que la semana antes ponían en las vidrieras los juguetes, ¿no? Y uno iba y decía, ay, qué lindos están esos juguetes. Ay, mamá, mira, yo quisiera esa muñeca. Ay, mamá, mira, yo quisiera ese carrito. Ay, mamá, mira, yo quisiera ese piano. Pero después te llegaba un número y un día. Y en base al número y al día, tú podías ir a comprarte tus juguetes. Pero ¿qué pasa? Que creo que eran 7 días, no me recuerdo muy bien. Y al que le tocaba el primer día, los números más bajitos eran los que compraban los juguetes más lindos. Eran los que se podían permitir de escoger los juguetes, ¿no? Por lo tanto, si te tocaba el primer día, tú llegabas y todos los juguetes estaban a tu disposición.
Pero si a ti te tocaba un quinto día, un sexto día, cuando tú llegabas, ¿qué había? Casi nada ya. Tenías que contentarte de los juguetes que habían. Y esos juguetes que tú habías soñado tener, que tú habías escogido cuando tú los vistes en la vidriera, tú nunca lo ibas a tener. Entonces yo me recuerdo que yo tenía muy mala suerte. Y siempre me llegaba el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Ay, qué triste, por Dios. Nunca pude escoger juguetes, los verdaderos juguetes que yo veía en la vidriera. Yo nunca los pude tener. Nunca los pude comprar. Solo una vez. Yo me recuerdo que yo tenía unos vecinos que eran blancos. Que yo no sé si es porque el padre de ellos era muy comunista y estaba propio dentro de como se dice, dentro del poder, que ellos todos los años recibían el primer día. Yo no sé por qué, pero esos blanquitos todos los años recibían el primer día. Por lo tanto, ellos siempre tenían los juguetes más bellos, ellos los tenían. Pero yo siempre me tocaba el tercer, el cuarto, el quinto día. Solamente el día, no, solamente cuando tenía, creo que 11 años, que era ya mi último año de juguetes, me tocó el primer día. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué maravilla, caballero, cómo era feliz! ¿Ustedes saben lo que me compré? Adivinen. Imagínense, ya yo estaba grande. Una bicicleta. Yo nunca había tenido una bicicleta. Me compré una bicicleta. Me recuerdo que mi padre, el día anterior, se lo pedí, papá, por favor, dame el dinero, porque la bicicleta costaba cara. Costaba 100 pesos cubanos, que en ese tiempo 100 pesos cubanos eran 100 pesos cubanos. Era el juguete más caro, lógicamente. Y bueno, al otro día fui corriendo con mi hermana, la mayor, para allá, para la tienda, y me compré mi bicicleta. Pero lo mejor, ahora viene lo mejor. Yo no sabía montar bicicleta. Yo no sé para qué yo quería la bicicleta si yo no sabía montar bicicleta. Pero bueno, ¿qué importa? Cuando llegué a la cuadra con mi bicicleta nueva, yo era la niña más feliz de la cuadra. Y entonces, la blanquita que vivía al lado, esa familia que siempre tenían los juguetes mejores, ya ella era mucho más grande que yo, ella sabía montar bicicleta, lógicamente, y me enseñó a montar bicicleta. Me recuerdo que fuimos hasta la esquina de la casa, que era una loma, y ella me tenía así, y yo me monté en la bicicleta, y ella me empujó con la bicicleta. Y yo pensaba que ella estaba atrás de mí en la bicicleta. Y yo habla con ella, ¡ay, qué rico! ¡Ay, pero qué rico esta bicicleta! ¡Ay, pero qué rico es esto! Y cuando me di cuenta que yo estaba sola en la bicicleta, me daba una destarrar la bicicleta. Pero aprendí a montar bicicleta. Y fui muy feliz con mi bicicleta, porque de verdad que jugué tanto con ella y siempre andaba por todo el barrio con la bicicleta. Parecía un machito con aquella bicicleta yo por todo el barrio. Y sí, es verdad que no tenía, nunca pude escoger mis juguetes, decir este juguete me gusta, este juguete me lo compro. Es verdad, no lo pude hacer prácticamente nunca. Me recuerdo también los globos. Los globos eran, me recuerdo que nos daban, no me recuerdo si 15 globos o 24 globos, no me recuerdo bien, pero cuando era tu cumpleaños, te daban el derecho a comprar los globos, te daban el derecho a comprar el cake, a comprar los refrescos, ¿no? Si eras grande y cumplías 15 años o te casabas, derecho a comprar la cerveza. Entonces yo me recuerdo que cuando a mí me compraban los globos de cumpleaños, yo inflaba los globos con un amor. Ay, cómo me gustaban los globos. Pero aquello era una tortura, porque cuando se me rompía un globo, yo formaba ¿cómo se dice? Que no me recuerdo ahora. Pataleta, una pataleta, porque se me rompía un globo. Ustedes no tienen idea de cómo yo sufría cuando se me rompía un globo. Piensa tú. Pero no obstante todas esas cosas, ¿no? De los globos, de la escasez, de no poder tener lo que uno quería tener. Yo fui una niña feliz, porque jugábamos tanto, pero jugábamos tanto. Era todo el día jugando en la calle, en el medio de la calle, jugando a los cogidos,
jugando a los escondidos, jugando a los pegados, jugando a una ruleta en el guiro. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Ay, porque yo me recuerdo de aquello. Yo me divertí mucho de niña. Éramos muchos niños. Jugábamos mucho, 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 mucho. Jugábamos también a las casitas. Teníamos mucha fantasía. Propio porque no teníamos cosas materiales con quien jugar. Teníamos mucha fantasía. Y por eso me considero, hoy por hoy, no obstante todos los problemas que estoy contando, porque no quiero hacerme pasar por la cubana que defiende el comunismo, pero quiero decir lo que yo siento y las cosas bonitas y las cosas feas, porque tampoco es bonito que todo es feo, todo es feo, todo es feo, no, porque no es verdad. Al menos yo hablo de mi niñez, que pienso que haya sido la niñez de todos los que estaban en mi generación, más o menos, en que de verdad cosas materiales teníamos muy pocas, pero el afecto, el amor, el cariño, eh, la teníamos y no teníamos violencia. Lo digo porque yo vivo en Italia hace 24 años, tengo una niña no, es ya una mujer, tiene 23 años, pero yo nunca pude permitirme de decirle a mi niña, Carolina, baja y juega, que de cuando la comida esté lista yo te llamo, como me decía mi mamá. Nunca lo pude hacer. Siempre tuve que bajar con ella a jugar. Y siempre tuve que llevarla al parque, porque si la dejaba sola, me la podían raptar o me la podían matar. Y no obstante, yo vivo en una ciudad en Italia que es muy tranquila, una ciudad muy linda y muy tranquila, donde desde que estoy aquí han sucedido, ni siquiera con estos 5 dedos puedo decir que hayan sucedido muertes drásticas de violencia o asesinatos, no. Pero a la misma vez siempre está el miedo, porque la televisión te lo mete así en la cabeza, el miedo que yo nunca a mi niña la dejé salir sola, bajar sola a jugar con los demás niños, no. Aquí siempre se llevó a los niños a los parques a jugar, porque nunca podía jugar. Y las pocas veces que la llevé a Cuba, porque desgraciadamente nunca me pude permitir de poder estar yendo a Cuba como otras cubanas todos los años, ¿ves? A Cuba con ella, las pocas veces que las llevé, yo nunca vi a mi niña tan feliz en el medio de la calle, jugando, mataperreando con todos aquellos niños cubanos, que salía por la mañana de la casa y no la veía más hasta por la tarde, negra, churre, pero feliz, feliz, feliz. Eso yo nunca aquí en Italia, yo lo pude hacer con mi hija, lo pude hacer solamente en Cuba. Por lo tanto, espero que, bueno, este es mi primer video. No quiero seguir hablando porque no los quiero cansar más. Si quieren, mañana puedo hacer otro videíto y seguir conversando de mi niñez en Cuba. Y poquito a poco ir siempre contando un poquito más sobre mi vida y la vida de los cubanos en general de mi generación. Que bueno, como dije, crecimos con muy poco, crecimos pidiéndole al vecino, óyeme, tú no tienes un huevo, oye, tú no tienes un poquito de arroz, óyeme, crecimos con los duros fríos hechos en casa, crecimos con los pirulí, con las melcochas, con las chicharritas de pasta, que las hervían y las ponían en la azotea a secar y después las vendían fritas con sal. Caballero, eso era riquísimo. Esos eran los famosos chips que hay ahora, pero que eran orgánicos, ¿ves? Porque no tenían química y eran maravillosos. Los discos voladores, ¿ustedes no se recuerdan de aquellos discos que vendían de coco con mantequilla o coco con guayaba o disco de guayaba o de queso? Eso era riquísimo y todo era orgánico, porque en Cuba todo era orgánico, en Cuba no había nada confeccionado y por lo tanto no hacía daño. Es increíble como la vida va dando vueltas, ¿ves? Y uno dice, ahora uno quiere comer todo vegetariano, todo orgánico. Y resulta ser que nosotros los cubanos crecimos orgánicos obligados. Porque el pomito de refresco te lo tomabas a la hora de la merienda en la escuela.
pero en la casa no había refresco de botella. En la casa lo que te podías tomar era un vaso de jugo natural o una limonada hecha en casa. Todo orgánico. Ay, caballero, qué rico. Pues estoy aquí porque yo quiero mucho mi país, adoro mi país y mi país está pasando por un momento muy feo, pero muy feo. Y entonces, no sé, quiero recordarme de las cosas bonitas que viví y de las cosas también que no eran bonitas, pero bueno, no todo lo negativo, ¿ven? No quiero que se hable solo de lo negativo de mi país, porque Cuba no es un país completamente negativo. Tiene sus cosas que tiene que cambiar, por supuesto, tantas, pero no es todo así, todo así, todo así como lo quieren mostrar la gente. Esto es un periodo feo, este periodo sí está negativo, 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 por lo que oigo y por lo que me están contando mi familia y mis amistades. Estamos pasando por un periodo peor que el periodo especial. Pero bueno, estoy aquí para acordarnos también de las cosas bonitas que vivimos y no solo de las cosas feas. Bueno, espero de volvernos a ver pronto. Un besito para todos. Que pasen un feliz domingo. Nosotros menos porque estamos en cuarentena, pero bueno, esperamos que en un futuro cercano de poder vivir, abrazarnos de nuevo, besarnos de nuevo, poder hacer nuestras vacaciones, poder viajar, poder reír en compañía, salir a hacer aperitivo con las amigas, hacer una fiesta, ir a una discoteca. Y caballero, como extraño todo eso. Bueno, un besito. Hasta pronto.